Bueno, te Vale. agradezco en primer lugar a todos los que se están acercando por aquí. Especial 50.000, te agradezco a ti, por supuesto. Ventura del No, hombre. Charco, no te llamo Buenaventura, que eso era solo cuando se enfadaba la mamá, ¿no? Tengo entendido. Exacto. En mi Entonces, casa solo se veía Buenaventura cuando me iban a regañar. sí, a mí me pasa también. Yo soy Miodrag Manuel, solo había hecho algo muy grave para que me llamaran Miodrag Manuel. Normalmente Miodrag o Miki. Bueno, para el que no lo conozca, aunque ahora estamos en su perfil, Ventura del Charco, psicólogo, psicoterapeuta, divulgador, escritor de un bestseller, hasta los cojones del pensamiento positivo, y para mí una persona que tiene una visión de la vida que me parece absolutamente espectacular. Lo dicho, te agradezco que hayas accedido a dedicarme unos minutos No, nada y que va, de verdad. Muchas gracias a ti. La verdad que es espectacular ver lo que se puede conseguir de hacer llegar a la gente un contenido y un contenido de calidad y que sea un formato sencillo sin renunciar a hablar con rigor de las cosas. Y en ese sentido, lo único que puedo darte es la enhorabuena y que creo que es muy necesario, ¿no? Porque al final hay tanta gente hablando de todo que, que hay veces que perfiles más públicos o con más repercusión luego no siempre son los que están hablando con más seriedad de los temas, ¿no? te lo agradezco. Y aún yo intento no pecar de positivismo científico, pero sí que intento ser siempre riguroso dentro de entender que, y creo que también te pasa a ti, que pueden haber muchas maneras de llegar al mismo fin. En este caso, a mí lo que me interesa es que la gente esté más saludable a través de la alimentación, pero también en todos los pilares, que siempre hablo de gestión del estrés, actividad física, tema microbiota, etcétera, etcétera. Pero al final la meta es estar saludable. Y para estar saludable a través de la nutrición hay muchos caminos, pero el camino debe estar adaptado correctamente a la persona. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? En intentar hacer las cosas accesibles a la mayoría. Creo que hoy en día podemos, de hecho ya se ha roto un poco esa barrera que quizás existía hace unos años de que la ciencia decía cosas que, digamos, la gran mayoría no podía entender, o un médico, ¿no? Tú no tenías capacidad de discernir si aquello que te decía un médico o un profesional sanitario era sí, no, o podía haber matices. Simplemente te lo creías a pie juntillas y lo que te dijera iba a misa, ¿no? Sin embargo, creo que ahora tenemos la capacidad, gracias a Dios, de poder romper un poco esas barreras sin quitar que, obviamente, o sea, los años de experiencia, de estudio y tal son absolutamente imprescindibles y necesarios. Y yo te quería felicitar a Totalmente de ti, acuerdo. sobre todo por ser como eres y por decir las cosas como las dices, que a mí me parece espectacular. Que en un mundo, en una sociedad tan constreñida por el qué dirán, por el qué pensará el otro, por lo políticamente correcto, que además todo eso favorece el status quo y que todo siga igual y que no mejoremos, creo que tu manera de abordar el ayudar a la gente, el divulgar, el enseñar, es súper necesaria. Aunque a muchos les echará un poco para atrás, a lo mejor a veces un lenguaje poco técnico o más cercano o demasiado cercano incluso, pero a mí me parece espectacular. Bueno, al final son estilos. Yo también entiendo bueno, que también eso es lo bueno de Internet, ¿no? Que hay una diversidad y que cada persona al final pues puede ir buscando las personas o los perfiles que crean que se encajan a lo que van buscando, ¿no? Y bueno, yo también en eso pues siempre me parece también interesante este tipo de cosas de que al final, ¿no? Te está oyendo y creo que es verdad que uno de los problemas también que ha habido, quizá por el exceso de tecnificación, ha sido que cada vez todo está más hiperespecializado, ¿no? Y entonces al final lo que encontramos es a un psicólogo hablando de psicología, a un médico hablando de medicina, a un nutricionista hablando de nutrición, e incluso cada vez más dentro de esos perfiles más especialización, ¿no? Es decir, o sea, ya el otro día hablaba con un médico en la Universidad de Granada, donde yo colaboro, y el tío no era traumatólogo, el tío operaba rodillas, única y exclusivamente operaba rodillas. Entonces, es verdad claro, era un cirujano brutal de bueno en eso, pues todo lo que había de eso, el tío se lo había leído y lo había estudiado y lo había puesto en práctica, pero sí que es verdad que todo esto yo creo que está llevando también a una pérdida de la visión de conjunto
y que estamos viendo la salud humana y el cuerpo humano como cosas fragmentadas, ¿no? Esto es lo psicológico, esto es la nutrición o esto es la microbiota. Y luego en la realidad esa separación es una separación que simplemente hacemos para poder estudiarla, pero en el mundo real todo está interconectado, ¿no? O sea, mi mente y mi psiquismo no funciona al margen de lo que está ocurriendo en mi estómago, ¿no? Y entonces a mí siempre me gusta mucho este tipo de encuentros porque claro, porque al final me parece muy bonito esa parte como de ver cómo las piezas encajan, ¿no? Como en una tarima de un piso que está la madera ahí perfectamente ensamblada y que luego además también, pues bueno, pues se ven enfoques diferentes a veces de procesos similares, ¿no? Y bueno, y aprender mucho, que también me parece muy, muy guay, o sea, que me parece muy interesante que podamos tener este espacio desde disciplinas tan diferentes, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. De hecho, este mismo debate o esta misma teoría la he hablado en innumerables ocasiones. Tiene una parte muy positiva, que la ciencia se haya hiperespecializado tanto hasta entender que en el lóbulo izquierdo de la oreja pasan cosas. Pero si yo llego con un problema en el lóbulo izquierdo y el profesional deja de entender que soy un ser humano, bueno, voy más allá, que soy un holobionte, porque de hecho la parte de microbiota, al final, tenemos una cantidad de microorganismos que también impactan en nuestra salud. Entonces, si no está esa visión global, si no se entiende esa interconexión, ese entender que la parte espiritual o la parte emocional o la parte psicológica influye en la parte fisiológica y viceversa, etcétera, etcétera, la medicina nunca será de precisión, por muy al milímetro que se hayan intentado entender todos esos cajoncitos que indicabas del cuerpo. Estoy ahí completamente de acuerdo. Si quieres, por entrar en materia, te Claro. identificas un poco como psicoterapeuta humanista y entiendo que eso marca tu manera de entender la vida prácticamente, no solo tu profesión. Para los que no somos duchos en la materia, psicoterapia humanista, un poco aspectos básicos, ¿cómo se entiende? Vale, Si es que se puede. pues sí, intento explicarlo de una manera resumen. Digamos que dentro de la psicología hay lo que se denominan paradigmas, ¿vale? Digamos que los paradigmas son, todos intentamos lo mismo, que es el mayor nivel de bienestar psicológico en la vida de las personas y también de que las personas puedan modificar su conducta en la línea que quieren, pues por ejemplo aprender a comer de una manera más saludable, ¿no? Hay un psicólogo puede ayudarte, que luego supongo que hablaremos de eso. Y digamos que simplemente lo que ocurre es que cada uno de los paradigmas pues tiene visiones diferentes de cómo funciona el ser humano y por tanto cuál es el tipo de técnicas o de métodos fácil de entender, pues es como en política. Un político del Partido Popular, un político del PSOE, un político del PNV, un político de Podemos y un político de Vox son lo mismo porque son todos políticos, pero su visión de lo que ocurre y las recetas que intentan aplicar son muy diferentes. ¿Vale? Pues bueno, pues en psicología ocurre lo mismo dentro de los paradigmas. El mío en concreto, que es la psicoterapia humanista, lo que viene a postular es una visión del ser humano un poco más profunda que la mera cuestión de los hábitos y las herramientas, ¿no? Que antes se habla mucho como de que todo depende de nuestros hábitos de vida, que son una parte, desde luego, muy importante, todo, de que hay que tener un montón de herramientas y sobre todo un poco de que casi todo en el ser humano pues funciona en torno a lo que pasa alrededor y un poco a su manera de interpretar las cosas. Nosotros creemos que hay una parte emocional que al final, desde nuestro punto de vista, es la parte clave del asunto, ¿no? Pues fíjate lo que vamos a hablar hoy, pues si los seres humanos fuéramos tan racionales como nos creemos, todos sabemos que nos viene bien no beber alcohol o que nos viene bien comer más lechuga que carne, ¿no? Pero luego a la hora de la realidad parece que hay otras fuerzas dentro de nosotros que tienen más peso. Para mí, ese tipo de fuerzas, sobre todo, son las emocionales. Normalmente, siempre que algo tiene una fuerza emocional en nosotros, es muy difícil que no nos influya de una manera casi determinante. Y luego, incluso más allá de hablar de fuerzas, también nosotros tenemos una visión del ser humano, sobre todo, como un sujeto que elige.
Es decir, vale, pues yo puedo tener una historia de aprendizaje, o yo puedo tener un tipo de apego, o yo puedo tener unos factores genéticos, o yo puedo tener una influencia en mi estado anímico, pues por lo que ocurre en mi flora intestinal, ¿por qué no? Pero ante todo hay un ser humano que tiene una capacidad de elección y de decisión ante aquellas cosas que ocurren en su vida, ¿no? Entonces, nosotros un poco se llaman psicoterapias humanistas porque creemos que el ser humano es más que un conjunto de hábitos y herramientas y que las cosas no son simplemente si yo salgo a correr o no salgo a correr o como de una manera o de otra, que no negamos su influencia, pero que creemos que hay algo más allá que sobre todo tiene que ver con las verdades profundas del ser humano. De alguna manera, la psicoterapia humanista lo que intenta es aunar determinadas ideas que vienen de la filosofía con la psicología más científica e intentar tener una visión del ser humano completa y no reduccionista. Perfecto. Bueno, pues vamos a rascar un poquito en esas capas. Cuando estábamos intentando o hablando de cómo precisamente interconectar esta conversación, me hablaste de cómo los esquemas, cómo las vivencias emocionales quizás tienen un papel muy importante en la relación que podemos tener con la alimentación, por ejemplo, que creo que es un aspecto que se trata poco y de hecho todo esto empezó precisamente porque yo tenía esa inquietud, el ver que en el día a día en la divulgación clásica en materia de nutrición, de dietética y tal, el aspecto psicológico, salvo cuando se hablan de patologías, que de hecho hablaremos de eso dentro de un rato, se suele dejar de lado, ¿no? Sin embargo, para ti creo que esos esquemas, sobre todo, esas vivencias, pueden tener un papel muy relevante, ¿no? Claro, digamos que el planteamiento sería el siguiente, ¿no? El ser humano, sobre todo, funciona en base o una de las cosas que más nos influyen, aparte de nuestra manera de entender la vida, pues es lo que nosotros llamamos un esquema emocional, ¿vale? Un esquema emocional, digamos que si esta es la razón, hay algo más abajo, más en profundidad, ¿vale? Que son los esquemas emocionales, que es algo así como una vivencia o una premisa muy básica, pero desde la que yo construyo gran parte de mi manera de relacionarme con el mundo, ¿no? Pues imagínate, una vivencia básica puede ser, Ventura es el dolor de Ventura es importante, ¿vale? O si yo he tenido otro tipo de experiencias de vida, mi vivencia puede ser mi sufrimiento no importa, ¿no? Esto normalmente, este tipo de esquemas se desarrollan en torno a cosas que hemos vivido que han tenido una carga emocional muy intensa. Porque eso es siempre lo que mejor recuerda al cerebro. Es decir, probablemente si hablamos de lo que hiciste este fin de semana, pues no te acordarás muy bien de lo que desayunaste, pero a lo mejor de esas cervezas que te tomaste con tu amigo que llevabas un año sin ver y que te dio un montón de alegría, pues probablemente eso lo vas a tener mucho más vivo en la memoria, ¿no? Entonces, el cerebro funciona así. Cuanto más impacto emocional tiene algo, el cerebro considera que esa información es más relevante, es más importante y le da como primacía a eso, ¿vale? Entonces, cuando vivimos en nuestra vida una serie de cosas que tienen mucha intensidad y que todas más o menos transmiten como la misma idea o la misma vivencia, se forma un esquema emocional, ¿vale? Y al final los seres humanos sobre todo funcionamos en coherencia con esos esquemas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, imagínate bueno, mira, te voy a poner un ejemplo mío personal, no me importa contarte. Yo fui un niño que tuvo padres enfermos y que sí que me quisieron mucho y se preocuparon mucho por mí, pero es verdad que en lo que eran los cuidados del día a día no estaban tan encima mía, ¿vale? ¿Por qué? Porque ellos tenían enfermedades graves, eran los dos sanitarios y entonces estaban muy pendientes como de cuidar la salud el uno del otro, sobre todo porque además mi madre tenía una enfermedad con una tasa de mortalidad del 90%, pues un poco evitar que nosotros nos quedásemos huérfanos a una edad temprana. Y yo sí que con mis padres podía hablar de lo importante, pero no sé, no tenía ese típico padre que va encima tuya diciéndote, niño, lávate los dientes, o por ejemplo, jugando conmigo, ¿vale? Entonces, de alguna manera ahí se forja un esquema en lo más profundo de mi psiquismo, que es algo así como, bueno, en el fondo, eh, cuidar el bienestar de Ventura no es muy importante, ¿vale? Entonces, eso que se forja de una manera muy sutil y que no ocurre una única vez, sino que es una especie de mensaje que yo fui como una lluvia fina que te va calando, pues luego hace que, por ejemplo, cuando yo
ahora como adulto me pongo a organizarme, pues me cuesta mucho tiempo, por ejemplo, para ir al supermercado y hacer una compra y comer fresco y comer saludable, porque de manera automática casi que lo que a mí siempre me parece más prioritario es preparar el trabajo o Pero es no eres tú. que de pronto me llama un medio de comunicación y me pide que un artículo o es incluso atender a mis seres queridos o a mis amigos o incluso para mí no es raro hacer cosas como hacer terapia de 10 a 11 de la noche porque de pronto un paciente pues tiene un pico de malestar. Es decir, salvo que yo haga un ejercicio de conciencia muy grande, yo funciono desde un esquema en el que el cuidado de las pequeñas cosas de Ventura no tienen mucha trascendencia. Entonces, la clave en lo que más intentamos en este tipo de terapia es entender bien esos esquemas y poder modificarlos, ¿vale? Hay veces que los esquemas son como nos determinan por una repetición de cosas que hemos vivido, como este ejemplo que te he puesto, pero hay otras veces que lo que ocurre en el esquema es que nos determina desde lo que nosotros llamamos una compensación, ¿vale? Que eso es si, por ejemplo, imagínate, yo de pequeño, pues imagínate una persona a la que tiene unos padres muy críticos que continuamente le están haciendo sentir que no es válido o, por ejemplo, que es muy feo, pues esa persona es fácil que luego cuando sea adulta, para intentar protegerse de ese esquema que le genera mucho dolor, lo que intenta es hacer todo lo contrario. Pero digamos que acaba siendo peor el remedio que la enfermedad. Por ejemplo, pues obligarme a ser el mejor en todo, hasta tener un cuerpo perfecto, trabajar un montón, tener un montón de objetivos, ser el mejor amigo, ser el mejor empleado de la empresa. ¿Por qué? Porque cuando yo lo hago muy bien, verme haciéndolo bien, calma ese miedo de ese esquema, de la sensación de que hay algo en mí que no es válido o que no funciona. Como veis, es una idea muy básica, muy primaria, que no es tanto una idea, sino sobre todo una vivencia que suele ir muy asociada a algo emocionalmente muy intenso, como te han querido tus padres, si has sentido rechazo en la infancia. Y entonces, por eso acaba como creando una fuerza que de alguna manera tu comportamiento tiende a ir en coherencia con el esquema. Por eso muchas veces intentamos cambiar determinado tipo de cosas y no somos capaces, porque el comportamiento que estamos intentando introducir es incongruente con la vivencia de ese esquema. Por ejemplo, intentando aterrizarlo en el ámbito de la nutrición, si a mí me han transmitido que Ventura no importa y a lo mejor aprender a hacer deporte o aprender a invertir tiempo en preparar una buena alimentación, ¿vale? Pues si Ventura no importa, ¿qué sentido tiene todo ese esfuerzo a la hora de desarrollar cosas para cuidar a Ventura cuando Ventura no es importante? Esto sería como profundamente antagónico con esto. Es un poco lo mismo que, pues yo que sé, a mí no me importan las nutrias de Missouri y por eso pues no dono dinero, ni estoy preocupado, ni me informo por las nutrias de Missouri. Nuestro cerebro siempre intenta ser coherente. Me parece espectacular. Pero claro, en una sociedad como la nuestra, en la cual estamos, digamos, tan alejados de las emociones, no nos forman pues eso, en el amor, en el cariño, en la gestión emocional, sacar esas capas, independientemente del profesional que sea, salvo vosotros, digamos, que trabajáis sobre eso, entiendo que es muy complicado, prácticamente imposible. Es decir, que alguien llegue a entender los esquemas emocionales, pues ni siquiera la existencia, tanto por la persona que los tiene como por el profesional que hay enfrente, es casi imposible, salvo profesionales como vosotros. Bueno, es verdad que hay una parte importante que es la psicoterapia, pero sí que es verdad o la psiquiatría, pero es verdad que hay cosas que sí podemos hacer. Sobre todo lo más importante es entender que ese tipo de vivencias no están como metidas en un inconsciente que no podemos observar. Es simplemente que en nuestro día a día funcionamos un poco en piloto automático, ¿vale? Desde una no conciencia. Entonces, hay dos cosas que son nuestras grandes herramientas. Una es empezar a desarrollar la conciencia y la otra es mirar el dolor. ¿Por qué? Porque los esquemas, sobre todo los que más nos determinan, suelen ir asociados a vivencias muy dolorosas, ¿no? Pues esto que yo te digo de pues, sentirme no cuidado o esta persona sentir que no es válida o lo que sea. Entonces, muchas veces
y esto puede sonar un poco raro, mirar el dolor es algo que tiene mucho sentido porque te permite entender tu esquema y sobre todo te permite reaccionar de una manera contraria. Por ejemplo, imagínate que yo empiezo a pensar en qué es lo que a mí me duele en mi día a día, ¿no? Entonces, si yo empiezo a mirar lo que a mí me duele en mi día a día, lo que empiezo a darme cuenta es que me provoca mucho desasosiego tener la casa desordenada, pero que luego nunca soy capaz de ordenarla, que al final estoy cogiendo kilos porque estoy comiendo cualquier cosa, que me doy cuenta de que nunca tengo tiempo para mí, ¿no? Entonces, si empiezo a tomar conciencia y me pregunto cómo me siento en ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo me siento cuando no tengo tiempo para mí? ¿Cómo me siento cuando veo que estoy engordando? ¿Cómo me siento cuando veo mi casa desordenada? Empezaré a tomar conciencia de ese esquema, de esa sensación de abandono, ¿no? Y entonces diré, joder, pues la verdad que me siento abandonado, ¿no? Entonces, fíjate, ahí hay un punto en el que empiezo a darme cuenta de que lo que yo creo que son tres problemas diferentes, en el fondo son la misma cosa, son como diferentes caras de un cubo, ¿no? Que sería el cubo de mi abandono, y eso ya tiene una parte buena, porque a veces que nos da la sensación de que tenemos 8.000 problemas, y en el fondo es un problema de fondo, y luego yo puedo empezar a ver cómo me siento en ese abandono, ¿no? Sería algo así como, bueno, y cuando yo veo a Aventura que se siente abandonado, ¿cómo me siento al ver a Aventura abandonado? Y ahí de pronto se crea como la oportunidad de que aparezca algo emocionalmente muy intenso, que por ejemplo, imagínate ahí puede ser una sensación de autocompasión, ¿no? Como de sentir pena por mí, pena me refiero en el buen sentido, no de que patético, sino decir, joder, pues, pobre Ventura que hay que ver, tío, que se sentía abandonado de pequeño, se siente abandonado de mayor, y ahí hay algo que me empieza a emocionar y que permite empezar a crear un esquema nuevo, ¿no? Algo así como, pobre Ventura, a mí me importa Ventura, y entonces la siguiente vez que voy a comer cualquier cosa, como el cerebro recuerda la información que tiene más impacto emocional, se enciende esa luz. Se enciende esa luz de ver ese Ventura abandonado y ahí es donde de pronto yo tengo la oportunidad, y ahí entraría la libertad del ser humano de la que te hablaba antes, y esa parte más filosófica, de posicionarme ante eso. Bueno, ¿cómo quiero yo tratar a ese Ventura abandonado? Y ahí es cuando de pronto encuentro como la fuerza, la motivación, o sea, no desde tengo que hacerlo porque me viene bien, de la parte más racional, que oye, si esa parte la tengo, todo suma, es decir, genial, pero ahí tengo una parte mucho más potente, mucho más visceral, que es ese conmoverme por Ventura y decir, oye, pues yo a Ventura sí lo voy a cuidar, ¿no? Bastante abandono tuve, o mira, mis padres no pudieron cuidarle, pero yo sí voy a cuidar a Ventura. Entonces, desde ahí es mucho más fácil que me comprometa y que tenga adherencia en dedicar tiempo para comprar comida, trabajar un poco menos para poder ir al gimnasio y correr, o un poco ya depende de lo que yo entienda que sea cuidar aventura, ¿no? Por ejemplo, aquí lo estoy enfocando mucho en los hábitos de vida, pero imagínate que cuidar aventura sea que no sé, que nunca tengo tiempo para mis aficiones, ¿no? Lo he dicho antes, oye, pues a lo mejor ahí me comprometo a reservar mi agenda un hueco para cosas que me gusten o incluso cosas que ya, fíjate, el esquema es que se ramifican todo, ¿no? Pues a lo mejor darme cuenta de que estoy cobrando muy poco dinero y a lo mejor cobrar muy poco dinero me obliga a trabajar muchas horas y eso es cuidar poca aventura. Y entonces ahí de pronto me siento más cómodo con subir mis tarifas o tengo ese punto de valentía a hacer algo que me daba miedo o a lo mejor en mis relaciones con la gente me doy cuenta de que oye, de que en mi familia yo estoy pendiente de todo el mundo, pero a mí no me cuida ni Dios, ¿no? Entonces fíjate que el esquema es una idea muy básica que se acaba como ramificando prácticamente a todos los ámbitos de nuestra vida. Te he Entonces, mirar el escuchado, dolor, perdón un segundo, mirar el dolor, por dejar la idea clara, que me enrolla un montón, sería como el gatillo, el interruptor que puede empezar a provocar un cambio emocional que es el que permite cambiar el esquema y, por tanto, nuestra forma de funcionar en la vida. claro, precisamente en esa línea. Te he escuchado mucho en diferentes conferencias, charlas, entrevistas hablar de evitar el dolor, ¿no? Entonces, que tendemos ese vivir en automático muchas veces significa intentar no pensar en aquello que nos hace daño. Quizás no está en una capa tan lejana como esos esquemas o tan interna, pero sí que mientras te escuchaba, ya te digo, en varias conferencias hablar
evitar el dolor, pensaba en la nutrición y decía, es que me casa perfectamente ese tipo de actitudes. Es decir, cuando yo pienso en que para llegar a la meta, que puede ser vivir en salud, que es la salud, podemos debatir también qué es la salud, ¿no? Pero ese ideal de salud, Entiendo. ¿no? De al menos de ausencia de enfermedad y vivir tranquilo y vivir tal. Eh, claro, requiere una serie de pasos que modifican mi día a día, que requieren un esfuerzo y que, que en muchos casos puede ser incluso, digamos, similar a padecer, ¿no? Porque es algo que no quiero hacer en la línea de lo que justo ahora estabas diciendo. Es decir, si no está en congruencia con aquello que quiero, pues probablemente resulte algo similar al dolor, es decir, algo que realmente no quiero hacer aunque sepa que son los pasos lógicos para llegar, ¿no? No sé si tú tienes esa misma sensación, si es equiparable esto que estoy diciendo, ¿no? De la evitación del dolor con, oye, los pasos que tengo que dar para cuidarme, ¿no? Es complicado. Exacto, ¿no? O sea, yo creo que, o sea, el cerebro siempre tiende a elegir, por decirlo de alguna manera, en ese automático, que luego nosotros lo podemos cambiar con la conciencia y con el esfuerzo, que duda cabe, tiende a elegir como protegerse del dolor, ¿vale? Entonces hay muchas veces que por eso nos cuesta tanto hacer este tipo de cambios, ¿no? De, oye, pues irme a correr y sentir cansancio, o que mi cuerpo le cuesta respirar, o que hace frío en la calle, o la historia que sea, ¿no? Entonces, por eso yo soy tan partidario de la idea de mirar el dolor, porque cuando a lo mejor yo veo lo mucho que a mí me hace sentirme abandonado, estar cogiendo peso, digamos que mi mente hace una especie como de contabilidad y entonces de pronto se da cuenta de que sentirme abandonado me duele más de lo que me duele irme a correr, con lo cual de pronto esto parece que tiene bastante más sentido. ¿Comprendes? Entonces, hay que entender que yo creo que en tu ámbito esa evitación del dolor genera problemas a dos niveles. Uno es este nivel que tú dices, que hay veces que por no pasarlo mal, pues acabamos un poco como creando o impidiendo el desarrollo de cosas que nos vienen muy bien, ¿vale? Además, en esto, ya citándote otro tipo de psicoterapias que son válidas, que no las invalido, como las terapias más conductistas, pues además sabemos que, por ejemplo, hay una habituación, es decir, que casi siempre que yo me expongo a algo que me genera dolor, rápidamente tu cuerpo se adapta y deja de dolerte, ¿no? Es decir, si yo me pongo a hacer deporte, pues el cuarto día ya no me cuesta tanto correr como el primero, ¿no? O el frío, tengo frío los primeros 5 minutos, luego ya mi cuerpo se autorregula y sabe funcionar. Y luego la otra parte que yo creo que está muy, muy vinculada con la alimentación, que es una cosa que yo le cuento mucho a los nutricionistas, a los que yo doy, bueno, a los estudiantes del grado de nutrición, a los que doy clase en la asignatura Psiquiatría y Nutrición de la Universidad de Granada. Yo una parte que les cuento mucho es que muchas veces lo que hacemos para evitar el dolor emocional se hace a través de la alimentación, ¿vale? Es decir, hay una cosa muy frecuente que es que cuando yo siento vacío porque mi vida no tiene mucho sentido o propósito, o porque estoy triste y solo, o cuando tengo ansiedad, o cuando tengo una serie de cosas, como no quiero estar en esa sensación, lo mejor es meter otras sensaciones en mi organismo porque de alguna manera me sacan, es una manera, ¿no? Digamos que el cerebro es como el móvil. Pues si el móvil tiene una capacidad de 2 gigas y yo los 2 gigas los lleno con la aplicación comida, pues no queda espacio para la aplicación tristeza o para la aplicación ansiedad, ¿no? Entonces, muchas veces lo que detrás de la dificultad de una alimentación más saludable, lo que encontramos es que se está intentando evitar determinado tipo de emociones a través de la comida. ¿Por qué? Porque la comida es algo muy intenso, muy sensorial, que corporalmente activa mucho y sobre todo que es algo que siempre está ahí. Es decir, tú siempre puedes irte a la nevera, incluso tú solo a las 4 de la mañana, y abrirte una bolsa de rufles, ¿no? No sé si me explico. Y eso me crea una sensación, me crea una estimulación que hace que yo no mire ese dolor emocional que yo estoy intentando evitar. Y claro, Además ahí que hay tenemos algo cierto muy complejo. bienestar, ¿no? Aunque sea muy conductista, pero si hay cierto bienestar porque se activan Sí, ciertas es hormonas agradable. o porque se genera dopamina o... Totalmente, totalmente. O sea, si digamos que, fíjate, además en esto el conductismo
está muy de acuerdo con nosotros, que es esta idea de la evitación. Es decir, la cuestión de esto no es negar que eso está ahí, ¿entiendes? Nadie puede hablar de que haya una sensación agradable, de que haya un reforzamiento, de que haya algo que el cuerpo me pide más, ¿vale? Lo importante es un poco ser capaz de mirar un poquito más allá, ¿no? Porque si simplemente fuera que las rufles están buenas o que me gusta el McDonald's, pues nadie se jode la vida por eso. No sé si me explico. Nadie llega a tener un problema de salud grave o a tener un problema de imagen corporal grande y estar amargado, simplemente es porque es muy agradable, ¿sabes? O sea, es decir, nosotros vamos más allá de un animal, tenemos más capacidad de control. ¿Cuál es el problema? Cuando eso que existe empieza a engarzarse con otra serie de procesos, ¿no? Entonces ahí encontramos eso, que es pues que cada vez que me siento solo como, que cada vez que tengo ansiedad como, que cada vez que... Y además ahí normalmente ya hay un componente biológico de que, por ejemplo, las grasas saturadas, los azúcares, casi todas las cosas menos saludables, por decirlo de alguna manera, suelen ser las que tienen un mayor componente ansiolítico. Es decir, a través de la comida podemos regular la ansiedad, comer mucho y la sensación de saciedad, de estar lleno, es algo que disminuye y calma la ansiedad. Por eso tanta gente cuando está mal come y luego, lógicamente, pues si estamos hablando de que lo que buscamos es saturar al cerebro de información para que no haya espacio para sentir esas emociones, cuanto más intensa sensorialmente sea la comida, sabores más fuertes, salsas, más variadas, comer más rápido, pues todo eso le mete tanta estimulación al cerebro que Picos lo de convierte glucosa. en mucho más eficaz a la hora de evitar sentir esas emociones desagradables. Me parece un tema increíble, vaya, y con muchísimo recorrido y que ya te digo que normalmente no, en el ámbito de la nutrición no se suele hablar demasiado tristemente. Te comentaba también, fuera del directo, que hay un tema que a mí me preocupa mucho y no sé si lo podemos engarzar con lo que hablamos de los esquemas mentales, que es que normalmente los jóvenes son los grandes olvidados de la nutrición, de los hábitos de vida y tal, porque no se lanzan mensajes en positivo, es decir, casi a nivel divulgativo ya nos preocupamos cuando hay muchas patologías o en el aumento de masa muscular, nutrición deportiva, pero eso suele llegar con los 20 y muchos por norma general. Ojo, habrán jóvenes, hay jóvenes que se cuidan por suerte, ¿no? Pero hay una edad entre a lo mejor los 15 y los 24 que no tienen mensajes de salud, al menos en positivo, tienen los de la publicidad o los que te puedan decir en el colegio, en el instituto o en la universidad y que normalmente son mensajes que van en contra de cuidarse, porque si hablamos de los mensajes de salud recibidos en un colegio, te pueden decir que por norma general vas a vivir pues 80, 85 años, es decir, se habla de esperanza de vida, pero no de calidad de vida. Ese tipo de mensajes durante años puede llevar a generar un esquema real que haga que tengamos la sociedad que tenemos, que es decir, que casi siempre empezamos tarde a cuidarnos porque no somos conscientes de lo importante o de que no somos un superhéroe y que realmente todo lo que hacemos durante décadas, durante lustros, realmente tiene un poder de modificar nuestra fisiología, casi siempre para mal, por desgracia. Claro, la verdad que o sea, 100% de acuerdo con lo que dices, ¿no? Yo creo que el problema que hay es ese, ¿no? Que en ese piloto automático, en esa no conciencia, unido con una falta de educación y de pedagogía en salud y en hábitos de vida saludable, pues claro, pues normalmente hasta que no aparece un dolor que queremos evitar, no nos preocupamos de la alimentación, ¿no? Es decir, cuando ya tengo el problema de salud, la diabetes, el no sé qué, cuando empiezo a preocuparme sobre mi alimentación. Entonces ahí es donde yo sí que creo que es más importante el desarrollar una buena conciencia a través de la educación, ¿no? Es decir, el que probablemente empecemos a hablar a edades muy tempranas en un formato también que sea entretenido, que sea interesante y que sea bueno a los chavales. También porque además una cosa que a mí me preocupa mucho es que actualmente detrás de todo este aumento que ha aparecido en la industria de la salud, y me refiero más a la parte de divulgación, de los libros, de perfiles como el tuyo, como el mío, que aparentemente puede ser muy saludable,
hay algo que a mí me preocupa mucho, que es que al final estamos más en un tema relacionado con la estética y con la autoexigencia y con esa necesidad de tener objetivos para alimentar nuestro ego y nuestro narcisismo, saber lo que te quiero decir, que por una intencionalidad de salud real. Es decir, ahora hay mucha gente que asegura que se está preocupando por lo que come, por cómo está psicológicamente o por hacer deporte y simplemente lo que quieren es ser atractivos o mentalmente o físicamente, ¿no? Pues todo esto del pensamiento positivo, ¿no? Pues como parece que quiere ser atractivo, ¿no? Quiere ser un tío como dinámico, con carácter, con seguridad en ti mismo, un tío optimista, ¿no? Porque parece que eso va a traer más o quiere ser una persona que se cuida simplemente porque cuidarse es algo que está de moda, es un nuevo valor social o simplemente porque quiero tener la estética corporal asociada al hecho de cuidarme, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que, que empecemos a... Y además aquí también hay una parte también como de negocio, que lógicamente la industria del marketing pues ve que eso funciona y explota mucho ese tipo de mensajes para vender determinado tipo de productos, de formaciones, de cursos y de historias, y creo que es importante reivindicar el que concienciemos y el que eduquemos desde pequeños lo que tú dices, ¿no? Que cada decisión que tú tomas es un ladrillo en el que vas construyendo el edificio de tu salud, ¿no? Claro, pero es muy complicado, es decir, si yo que vengo del mundo del marketing, por ejemplo, tú que también te he escuchado y tienes sueltas determinadas palabras que está claro que conoces gente joven, que conoces el ambiente, bueno, no dejas de ser joven, ¿no? Pero me refiero a la Bueno, ya chavalada, ¿no? 37 castañas cumple el miércoles, ya no lo tengo tan Yo claro. casi 40. Pero, por ejemplo, ahora, Twitch, ¿no? Una de las principales plataformas, si nos vamos a los streamers principales y tal, Kings League, tema Piqué, Ibai, no sé qué, un bombazo. ¿Qué patrocinadores hay detrás? No voy a dar nombres, pero si nos ponemos a fijarnos en la publicidad que se genera en el entorno de la gente joven, eminentemente negativa para la salud. Es decir, la industria obviamente sabe dónde meterse y los que tienen más pasta precisamente, o sea, los de los limones no se van a poner a meter publicidad en la Kings League, desgraciadamente. Entonces, claro, esto hace que sea mucho más complicado esto que estamos hablando. Más necesario que nunca, pero también más complejo. ¿Por qué? Porque los canales a través de los cuales reciben los mensajes la juventud están canalizados también, entre, valga la redundancia, por aquellos que no buscan precisamente la salud ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo de las personas. Claro, yo creo que aquí hay un tema en el que si queremos hacer divulgación, pues estamos en la obligación de aprender a hacer una comunicación eficaz y atractiva, es decir, que al final ver a alguien hablando de microbiota o ver a alguien hablando de gestión emocional, pues no sea un puto coñazo, porque no vamos a poder competir con esa gente. Y bueno, desde luego también entiendo que nunca vamos a ser algo tan de masas, ¿no? Pero sí que creo que al final que empieza a haber referentes, que haya cosas que te suenen y que al final hay un momento en el que probablemente conectas más con el interés de determinado tipo de cosas, pues sinceramente pues yo creo que casi todo el mundo empieza a leer sobre psicología cuando está pasando una mala racha, ¿no? Que es un poco cuando conectas con, hostia, pues quiero tal, o yo empecé, por ejemplo, a preocuparme más por mi peso y mi salud y lo que comía, pues a raíz de 2 hernias discales que tengo, y entonces ya empecé a notar que en cuanto tenía sobrepeso me dolía la espalda y tal. O sea, al final también esa es la condición humana, ¿no? De que cuando conectas con la necesidad de ellos, cuando más te mueves y más empiezas a preocuparte. Pero bueno, yo creo que aunar ese estar en formatos accesibles, como puede ser Instagram, con hacerlo de una manera entretenida y llana y bueno, y luego un poco pues estar ahí para que la gente cuando quiera pueda informarse. Porque sí, como dices, además también hay que entender que la prevención de la salud es donde menos negocio hay. O sea, y esto es un poco triste, pero claro, o sea, esto es una realidad. Es decir, al final, incluso dentro del sector sanitario,
donde se mueve dinero es en la persona que tiene colesterol y que ya tiene una serie de problemas, que va a consumir una serie de productos, una serie de fármacos, que va a gastarse el dinero en una serie de pruebas médicas. Es verdad que en España no, porque casi tenemos, gracias a Dios, esa seguridad social, pero por ejemplo la mitad de mi familia es norteamericana y allí la sanidad es algo que mueve muchísimo dinero, ¿no? Claro. Entonces, al final, la intervención clínica, que es el fracaso de la prevención, es lo que genera dinero. Entonces, es verdad que tenemos un escenario muy adverso en ese sentido porque la promoción sanitaria es algo que difícilmente le puede interesar a quienes vivimos de la sanidad. Porque es verdad, si todo el mundo comiera bien y si todo el mundo se gestionase súper bien emocionalmente, para mí y para ti sería una satisfacción personal. Pero probablemente pues tendríamos que buscarnos otro trabajo, ¿no? Yo no tendría problema, la verdad. Te lo digo, pero con el Yo, corazón en la mano. Pero no, yo te aseguro que yo encantado. claro. Y tristemente, y en la línea de lo que dices, y muy brevemente, cuando a mí me dijeron que atención primaria nace, de hecho, si nos vamos a estatutos, al BOE y a historias, para prevenir, es decir, está tan saturada la sanidad que la atención primaria debería ser, debería tener principalmente una función de prevenir enfermedades y casi nadie llega a atención primaria previniendo. Ya llegamos todos enfermos, es decir, es inviable. Entonces, si juntamos todo, la sobresaturación y demás, pues al final creo que es más importante todavía eso, que todos los canales que estén fuera de los habituales, de los casos habituales como este, ¿no? Como un directo y tal, que puedas divulgar en salud, creo que son hoy más necesarios que nunca, porque, y voy a un caso, por ejemplo, si me voy a mi familia, mi padre tiene diabetes. Si yo, para una persona que empieza con diabetes tipo 2, tengo que formarle de cómo se debe cuidar para no incurrir en problemas y que cada vez vaya derivando en un empeoramiento de la patología, con 15 minutos cada 2 semanas, y eso es mucho, tardaría 2 años en darle toda la información que necesita para cuidarse medio en condiciones. Es imposible. ¿Y cuántos casos de diabetes tipo 2 tenemos hoy en España? O casos nuevos cada mes, cada infinito. Entonces, los cauces habituales de la sanidad pública, que tiene muchísimas cosas buenas, para otras muchas, a día de hoy son No, claro, yo creo que es entender el ámbito de actuación, ¿sabes? Lo mismo que nos llevarías a, al equipo, a la marina de guerra, no la llevarías a combatir en la montaña, pues tienes que entender que yo creo que los médicos que tenemos de atención primaria son unos... Más España tiene de los mejores médicos del mundo, eso es una realidad a nivel de formación reconocida por la Organización Mundial de la Salud, pero es verdad que ellos están en esa línea de atender cuando ya hay un problema, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es reivindicar y valorar el que cada vez más pues intentemos hablar de una manera divulgativa. Y oye, yo no voy a ser hipócrita, hay una parte de esto que para mí hacer divulgación sanitaria pues tiene una parte que me gusta y tiene una parte que también es una estrategia de marketing. Pues yo me doy a conocer y tengo pacientes y hay gente que conecta con lo que yo digo y viene y nunca lo quiero ocultar. Es decir, yo no soy aquí el Gandhi de la sanidad ni de la psicología, ni soy San Buenaventura, ni ninguna mierda de estas, pero sí que es verdad que creo que las cosas pueden ser compatibles, ¿no? Y que tú puedas hacer una actividad de divulgación sanitaria y también es una manera de darte a conocer y de ponerte en valor como profesional. Oye, pues genial, ¿no? ¿Por qué no? totalmente. Si me permites, no te robo mucho más tiempo, aunque sé que Ventura no se cuida y esto sería más Bueno, importante que él eso mismo. ya lo tengo Bueno, pues bastante, está todo bien. bastante en el ajo. Estamos trabajando en ello, Estamos no como trabajando dicen en los ello. políticos, sino de verdad. Dos últimas. Volviendo al tema más emocional, más de esquemas y demás. ¿Crees que la clave para un cambio viene en buscar realmente un motivo? Es decir, es un poco la idea que subyacía en lo que explicabas antes. Y me explico. Escuché en una de tus charlas o entrevistas que hablabas de una señora precisamente que tenía diabetes y ella no quiso cambiar hasta que no se dio cuenta que su motivo para cambiar era que quería jugar con su nieto y no podía, ¿no? Y Exacto.
hay algo ahí, hay una frase de Nietzsche, fíjate, ya me voy a la parte menos científica del asunto, que dice que el ser humano puede con cualquier cómo cuando tiene un buen porqué, ¿no? Y a mí esa frase es algo casi que me tatuaría en el escroto para recordármelo a diario, ¿vale? Es decir, creo que es Yo real, no o me sea, lo el ser miro humano, tanto como para que me sirviera de recordatorio, también te lo digo. me voy a mear, que es un par de veces al día. La cuestión es que el ser humano, el porqué, la razón de cambiar, no es tanto algo intelectual, es lo que hablamos antes, ¿no? Pues todos sabemos que viene bien comer bien y hacer deporte y meditar y no sé qué, no sé cuánto, sino es más algo por dentro que te remueve, es lo que nosotros llamamos una verdad íntima, ¿vale? La verdad íntima puede ser algo menos racional, pero fíjate que con todo lo que te he explicado antes de la fuerza que tiene lo emocional a la hora de retener y procesar la información y sobre todo a la hora de movilizarnos a la acción, lo que nos moviliza a la acción sobre todo es lo emocional, ¿vale? Esa verdad íntima es la que tiene algo que de verdad te mueve. En el caso de esta señora, eh, bueno, pues lo que le ocurrió era que ella cuando iba al parque era una señora mayor con diabetes, un tema de obesidad además muy, muy grave, había pasado por diferentes nutricionistas, por técnicos de nutrición, por endocrinos, por... Ha seguido las recetas del cocinero no sé qué, o sea, ya todo el espectro amplio que hay de todo esto y nadie había conseguido nada, ¿no? Entonces, me viene el caso ya ahí un poco a la desesperada, que me lo manda un endocrino con el que colaboro y entonces bueno, pues yo lo que intenté fue, no soy un tío muy listo, pero dije, oye, pues si todos han hablado con ella de comida y no han conseguido nada, pues no En la creo que volver comida a no está la clave. intentar lo que ha funcionado. Y me puse a hablar con la señora, bueno, aparte de todo este tema de su diabetes y tal, ¿a usted qué le preocupa, no? Entonces de pronto un día se pone a hablarme de que está de que en el parque, ella era una señora mayor, cuando está con su nieto, claro, ella estaba como pues, muy gorda y tenía problemas de articulaciones, no le resultaba fácil moverse. Entonces ella se da cuenta de que en el parque es la única abuela que no es capaz de jugar con su nieto. Ella solo puede sentarse y ver al nieto jugar, ¿no? Entonces cuando me cuenta eso, hay algo en ella que se quiebra, que se emociona, yo le noto la voz rota, se le escapa una lágrima por la mejilla, y ahí me di cuenta de que estaba esa verdad profunda de esa señora, ¿no? Entonces yo lo que hice con ella fue pues mirar ese porqué íntimo que diría Nietzsche, ¿no? Que te planteé antes, de cómo era para ella de importante ser una buena abuela y poder jugar con su nieto. Claro, luego ya aquí te podría hablar más de... Pero fíjate que ya también en esa mentalidad antigua que criaban a las mujeres, pues tú no importas, lo que importa es cuidar, tal. Entonces, para ella hacer un gran esfuerzo para cuidarse a ella no tenía mucho sentido. Pero para ella ser una buena abuela y poder disfrutar de su nieto era algo de profunda trascendencia interna. Era algo que como fenómeno interno, aunque no sea tan racional o tan objetivo, para ella era mucho más importante jugar con su nieto y ser una buena abuela que tener diabetes o no tener diabetes, ¿no? Entonces ahí había algo que se emocionaba y ese digamos es que fue como la gasolina o la motivación que tuvo esa señora para empezar a cambiar sus hábitos de vida. Te intento poner otro ejemplo. Yo empecé a cuidarme, yo además siempre he sido como el tío torpe, el que en el colegio lo elegían el último, el que para jugar al fútbol, ¿no? Pues todo este tipo de De cosas. portero. Y de portero, claro, y tal. Y entonces a mí nunca me ha gustado el deporte. Y además en mi casa es algo que nunca se ha fomentado y casi que se ha visto de una manera un poco despectiva, ¿no? Porque lo importante era lo intelectual y todo este tipo de historias. Entonces a mí lo que me pasó es que en esto que te digo, que yo tenía padres muy enfermos, bueno, pues yo tuve un padre con Parkinson y con una ciática de la hostia, ¿sabes? Entonces yo siempre recuerdo a mi padre a mí me tuvo muy mayor, me tuvo con 63 años, o sea que imagina, cuando yo tenía 14, mi padre ya era un octogenario casi, y entonces yo recordando a lo que yo sufría teniendo que tirar de mi padre, teniendo que levantarme a las 4 de la mañana a recogerlo del suelo porque se había caído cuando iba a mear. Ese tipo de historias que para mí fueron muy dolorosas, de pronto pensé en que si yo no me cuidaba iba a ser mayor
con el mismo estado. Y me imagináis a mis hijos cuidándome. O sea, y te lo juro, tío, que ahí se me partió el corazón, ¿sabes? Y ahí pensé, yo no quiero eso para mi hijo. Y yo no quiero verme como se veía mi padre, porque recuerdo a mi padre pues muy impedido, muy limitado, sufriendo un montón. Y esa pena por mi padre y esa pena de imaginarme a mi hijo pasando lo que yo me imaginé, pues ha sido lo que para mí ha sido una motivación importante. Pues mira, tengo un entrenador y llevo 2 años haciendo deporte por lo menos 2 veces en semana, ¿no? O la alimentación me está costando un poco más, pero bueno, pero la verdad que estoy trabajando en ello y que me intento esforzar y que lo voy mejorando. Entonces, encontrar esas verdades profundas, encontrar eso que tiene tanta intensidad a nivel de una carga emocional, suele ser la mayor garantía de conseguir un cambio eficaz. Yo ya lo he metido, que lo sepas, en mi anamnesis, la típica primera sesión larga y tal, donde, pues bueno, necesito conocer todos los detalles de la persona que tengo enfrente para ver cómo orientar dentro de que si hay o no hay patología. Y me parece una pregunta súper esencial, el por qué. Porque normalmente se pregunta que qué está buscando, pero no por Sí, el qué. objetivo Pero no es por lo, qué es lo está que buscando hablamos. ese cambio, Claro. que O sea, quizás sea la pregunta clave. el problema es que en la tecnificación y un poco también en una mentalidad que viene un poco como de cómo funciona nuestra sociedad, fíjate que nuestra sociedad es como este problema, esta solución, y está siempre muy enfocada a lo de fuera, ¿no? Pues la compra, lo que quiero conseguir, el ascenso, el no sé qué, somos una cultura con el foco muy puesto fuera. Y el problema de eso es que cuando luego intentamos trabajar con seres humanos, los acabamos convirtiendo en un objetivo o los acabamos convirtiendo en una técnica, ¿no? Precisamente por eso lo que yo hago se llaman psicoterapias humanistas, porque lo que reivindica es la idea de humanidad. Es decir, es no ver a un paciente con diabetes tipo 2, sino es ver a Manoli, y bueno, no se llama Manoli, lógicamente le estoy cambiando el nombre, pero es hablar con Manoli y ver quién es Manoli y ver qué le importa a Manoli. Y hay gente que dice, bueno, pero ¿qué importarán los nietos con tal? Bueno, pero es que al final ese científicamente o sanitariamente puede no ser trascendente, pero en la humanidad de Manoli, en Manoli como individuo, puede ser el factor por el que ella está dispuesta a enfrentarse a la dieta, a empezar a hacer deporte, a dejar de comer el montadito pringá y todo lo que tú necesitas que esa persona haga, ¿no? Ventura, la última, ¿vale? Lo decíamos al principio que hablaríamos de esto. Integrar psicología y nutrición. A día de hoy, y creo que es un enfoque completamente erróneo, si uno busca psicología y nutrición, se topa con psiconutrición, y el problema para mí de este enfoque es que la psiconutrición habla solo de problemas. Es decir, yo cuando llego y busco psiconutrición, trastornos de la conducta alimentaria, mala relación con la comida, es decir, como si en la psicología no hubiera nada preventivo cuando todo lo que hemos hablado en esta charla nos serviría para enfocar de manera preventiva la salud. Entonces, que no digo, ojo, que no digo que no sea importante la psiconutrición, Sí, sí, te porque para entiendo. estas problemáticas, 100%, pero creo que tiene que haber una manera de aprovechar todo el conocimiento y de manera preventiva utilizarlo en favor, en pro, precisamente de que no llegue a generarse esos problemas de la conducta alimentaria, esas relaciones con la comida, bla, 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 bla. No sé si entiendes que hay Bueno, alguna pues manera o... claro, o sea, la verdad que me parece algo muy interesante. Sí que es verdad que al final lo que ocurre mucho es que, bueno, que al final nosotros como disciplina sanitaria estamos muy enfocados siempre en lo que hablábamos antes, ¿no? En lo que nos suelen contratar, diciéndolo de la manera más fea, es cuando ya hay un problema, ¿no? Entonces, es cuando la persona ya tiene un trastorno, ya tiene una enfermedad. Yo creo que en general el problema que tenemos es que tenemos un modelo de salud que se centra demasiado en dos cosas. Uno es en los factores individuales, sin ver todo lo que ocurre a nivel social, ¿no? Que es lo que hemos estado hablando antes, del modelo económico, de los medios de comunicación, y todo esto no lo digo ya aquí en un rollo como antisistema y tal, simplemente hay que entender que ejercen una influencia, ¿vale? Y luego hay otra parte que creo que es el otro problema en el que estamos muy centrados en la intervención y en que la salud es curarse y no en la calidad de vida. Es decir, cada vez hablamos más de lo que tú decías al principio, la esperanza de vida, cuántos años vivimos,
Y oye, ¿con qué calidad? ¿No? O sea, porque yo creo que a lo mejor, por lo menos yo lo veo, yo creo que yo, o quizás yo también estoy muy influenciado porque mi padre tuvo una vejez muy larga y muy jodida, pero yo creo que lo que empezamos a vivir ahora, de que con 70 empiezas a estar jodido y aguantas hasta los 95 años, joder, es que 25 años puteados son muchos años, ¿sabes? O sea, yo casi que te digo que preferiría morirme a los 10 años con buenas condiciones de vida. Y ahí El es problema es que donde perdona que te corte, nos han hecho pensar que eso es lo lógico. Es decir, que lo lógico es que tú con 75 años estés en un banco mirando una obra y este tipo de cosas, ¿no? De clichés, pero eso es lo que nos han hecho creer cuando no es la realidad del ser humano. Es decir, la realidad del ser claro, humano es que en actividad y demás, es decir, con un estilo de vida más o menos saludable, siempre va a haber factor genético y otro tipo de factores incontrolables. Pero en líneas generales, si nos cuidamos, podemos llegar en salud. De hecho, es un vídeo que tengo pendiente. Si miramos las principales enfermedades y las principales muertes en España, según las estadísticas del INE y tal y cual, vemos que hay una relación directa con el estilo de vida, es decir, no con la genética. Es decir, problemas de espalda, problemas es cuidarse. Entonces, que se sí, puede sí, llegar en salud, totalmente. pero no nos forman en entender que se puede llegar en salud, todo lo contrario. Claro, aquí es, por eso yo también te hablaba antes del problema también del exceso de individualidad, ¿no? Es decir, no vemos la narrativa social, no vemos los mensajes que damos, no vemos incluso los arquetipos, ¿no? Siempre nos ponen al anciano como esa persona, me refiero como en el estereotipo de la serie, del libro, del personaje, de lo que sale en los cuentos de los niños. Nunca sale una persona activa, nunca sale una persona que pasea con el perro, nunca sale, ¿sabes? Lo que O que parece que está en el será bueno es gimnasio estar en una entrenando. casa, ¿Por qué claro, que no puede está. estar? Yo he entrenado con mujeres de más de 80 años, absolutamente titanas, increíbles. ¿Por qué no? Y son rara avis, ¿por qué nos hacen pensar también que, sí, sí, claro, una de cada tanta, porque si nadie va, ¿cómo van a llegar? Es decir, si una mujer no Claro, o entrena en su sea, vida, ahí yo creo que es una cuestión también de entender eso, ¿no? Que hay una variable más allá de lo individual, que es lo social, que es lo comunitario, que es incluso el marco mental que tiene cada cultura, ¿no? Pues consumismo, no sé qué, tal, querer gustar, en fin. Entonces, aquí yo creo que estoy muy de acuerdo contigo, también te voy a ser muy, muy humilde, no sé cuál es la solución para que podamos hablar de una psiconutrición en términos más de promoción de la salud y menos de esto. Yo creo que hablar en general de, bueno, pues como estamos haciendo ahora, tener este tipo de espacios y sobre todo hablar un poco bien de una buena gestión emocional, porque normalmente casi todos los problemas de alimentación tienen más que ver con que estamos utilizando la alimentación para evitar y para tapar esas emociones, eso por un lado, y luego esta parte que hablamos de encontrar las verdades profundas, de encontrar esos porqués íntimos que diría Nietzsche, pues eso creo que es importante que empecemos a hablar de ello para esa parte en la que ya hablamos de, vale, sé lo que tengo que cambiar, ¿cómo lo cambio? ¿No? ¿Cómo encuentro algo que de verdad a mí me motive y me mantenga la adherencia y el esfuerzo y el sacrificio que implica aprender a cambiar conductas y hábitos de vida, ¿no? pues me quedo con eso. Ventura, ha sido un placer tremendo. Me quedaría horas hablando contigo. La verdad que ha sido espectacular. Yo animo a la gente a que busque su porqué, porque si busca su porqué, el cómo dará un poco igual, ¿no? Encontrarán su cómo. Totalmente. Y lo mejor para ayudar a encontrar el porqué es mirar el dolor. El dolor es algo que nos habla, es algo que nos dice dónde hay algo trascendente para nosotros. Precisamente por eso te duele, porque no es indiferente en tu corazón. Eres una absoluta máquina, te lo digo, un crack y me parece espectacular todo lo que haces. Te agradezco muchísimo de nuevo públicamente que hayas compartido este ratito conmigo y seguimos en contacto. Vaya, no te quiero Nada, perder. nada, no nos escapamos. Además, estando los dos en Granada, que esto también hay que decirlo.